yo. Algo, digamos, que, claro, algo que sería una comedia si no hubiese sido que esa persona es un asesino serial que mató más de 70 personas. En una ciudad pequeña, de provincia, donde en aquellos años se dormía la siesta. Entonces, eso fue inmensamente reparador, inmensamente reparador. Luego de eso, y acá entramos en el tema de políticas públicas, y es un poco mi propuesta, yo creo que todo el aparato del Estado mostró realmente una gran eficiencia, independientemente que pueda haber habido un dos que me llevaba de alguna cosa que no haya funcionado del todo bien, pero en general funcionó muy bien. Hubo contención psicológica y esto fue diverso, distinto, un plus que se le agregaron a los juicios. De hecho, que yo cuando entré a declarar, entré con una persona que era un psicólogo que si yo me sentía mal en algún momento o había alguna pregunta inconveniente, tenía la posibilidad de sugerir que se interrumpiera mi relato, mi testimonio, lo cual me parece muy importante. Yo he hecho 30 años terapia, pero hubo montones de compañeras y compañeros que era su primera vez que tenían sobre su testimonio y sobre sus propias vivencias una mirada psicológica. Y eso fue muy importante porque se proveyó desde el Estado. Fue el Estado que tuvo preocupación por la emocionalidad, la carnadura, la humanidad de esa gente y el Estado se humanizó ahí. Bueno, luego de eso viene un tema de ejecución penal. Bueno, la ejecución penal yo creo que, bueno, se ha avanzado. Ya ahora nos mandan una cartita y nos dicen, ¿viste ese que te violó, el que tiene a perpetuidad? Bueno, ese pide salir. ¿Qué opinás? Bueno, qué sé yo, es mejor que nada. Yo creo que me parece que en la ejecución penal tenemos que quienes hemos sido víctimas, quienes tenemos una querella, deberíamos poder, lo dejo como una inquietud, como una idea, como una propuesta, poder tener una mayor injerencia o una voz relativa, poder realmente que nuestros abogados nos puedan representar, etc. Finalmente, creo que como corolario de esto y como propuesta final, que es algo que yo estoy trabajando con alguna gente, por supuesto, creo que sería muy bueno que tengamos una ley, que todas estas propuestas que estamos haciendo y que se han hecho durante todo este tiempo, sería bueno que tengamos una ley que dé capacitación, tanto en los espacios académicos, en las facultades, como en el Poder Judicial. Una capacitación como se ha dado en la ley Micaela en relación a cuestiones de género, bueno, que haya una capacitación en este sentido en relación a crímenes de lesa humanidad. Quiero recordar que Argentina, en su proceso reparador de justicia, es totalmente exitosa. Basta recordar los procesos, algunos realmente muy pobres, que dejan mucho que desear. En otros países del mundo, Brasil, Chile, Colombia, Ruanda, Indonesia, Grecia, Sudáfrica, donde no se puso realmente a todos los perpetradores en juicio, donde se planteó un proceso de reconciliación realmente imposible de lograr, porque, digamos, que te podés reconciliar con alguien que ni siquiera se arrepiente, y donde se dio un proceso de verdad sin justicia, con distintos niveles, pero son procesos de verdad sin justicia. En Argentina se dio un proceso de verdad con justicia. En Argentina se dio un proceso donde nos ha permitido al día de hoy tener más de 1000 personas sentenciadas. Tenemos alrededor de 100 personas absueltas y tenemos una participación de alrededor de 10.000 testigos. Acá la idea es no repetir, y yo creo que para no repetir estaría muy bueno
que podamos impulsar, por un lado, esta ley, y por otro lado, una participación más activa cultural. Yo creo que es muy importante la difusión cultural, que de hecho que se ha hecho bastante, y que ahí hay que apostar porque eso pregna toda la sociedad. Esta justicia a mí me reparó en lo personal. Yo cambié hasta mi postura corporal. Cuando doy charlas muchas veces muestro que yo estaba como así y me sacó un peso de encima. Hemos tenido juicios por los abusos sexuales. Fueron 10 años después. Patri. Y bueno, y les Patri, quiero agradecer. Disculpa. Bien. Y les quiero agradecer, bueno, por justamente a todos como colectividad por haber hecho esto posible. Simplemente la idea es no repetir y la idea es nunca más. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar lugar a Marta Facino. Ella es periodista, ex concejala, funcionaria del área de la mujer y diversidad de la Municipalidad de Santa Fe, feminista, integrante del movimiento Ni Una Menos y de la campaña nacional por el aborto legal. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, muy brevemente les voy a contar de que yo empecé mi actividad feminista, esto como para fundamentar las acciones públicas que voy a comentar. Empecé mi feminismo activo en el año 1979, posiblemente ustedes no habían nacido. Así que desde esa época trabajo con el tema de los derechos de las mujeres, fundamentalmente las violencias. Y en todas mis actividades profesionales, políticas, gremiales, siempre lo he hecho desde la perspectiva de género. Y siendo concejala, fui autora, en la ciudad de Santa Fe no existía nada vinculado a los derechos de las mujeres, entonces fui autora de la ordenanza de creación del área de la mujer en la Municipalidad de Santa Fe. Y años más tarde, varios años más tarde, fui la directora, se creó el área de la mujer a través de esa ordenanza y fui directora responsable de su funcionamiento. Con la experiencia que ya traía del trabajo por los derechos de las mujeres, cuando pusimos en marcha el área de la mujer, lo iniciamos con algunas actividades que eran conocidas y prácticamente comunes en esos espacios que ya existían en otras partes de nuestro país. Iniciamos la consultoría para víctimas de violencia. Iniciamos una consultoría para mujeres, para todos los derechos de las mujeres, sobre el tema alimentos, sobre el tema de derechos económicos y demás, pero lo que más recibíamos de consulta estaba vinculado a las violencias contra las mujeres que eran víctimas de violencia. Entonces eso nos llevó a poner en marcha la segunda de las actividades globales, digamos, que eran los talleres de autoayudas para las víctimas. Y mientras seguíamos trabajando con todo el bagaje que ya teníamos de conocimientos, nos dimos cuenta que era un tema que lo veníamos ya manejando, pero ante la posibilidad de hacer acciones concretas por tener el manejo, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, la preocupación por qué hacer con los violentos, con los varones violentos en general. También trabajábamos casos de violencia entre parejas de lesbianas, por ejemplo, pero bueno, en términos generales trabajábamos con los varones violentos. ¿Qué hacíamos con los ejecutores de la violencia? Porque hasta ese momento conocíamos la ayuda a las mujeres, los talleres a las mujeres, los refugios para mujeres, pero no se hacía nada con el que llevaba a la mujer a su condición de víctima, que era el varón, sea pareja, expareja, marido, padre, hijo, hermano. Entonces
empezamos a investigar, empezamos a trabajar y encontramos, lo estoy haciendo lo más sintético posible, encontramos una organización internacional que tenía su base en Canadá, que se denomina Lazo Blanco, y que trabajaba con esta temática, con la temática de las violencias, pero también se ocupaba de los varones que ejercían violencia. Para simplificar, contratamos a un especialista de Lazo Blanco, que vivía en Buenos Aires, vino a Santa Fe, nos dio un curso para 40 personas. Las personas las fuimos seleccionando, se anotaban, seleccionaban, y la condición era que fueran varones. Porque decíamos, si vamos a trabajar con los varones que ejercen violencia, por lo tanto son profundamente machistas y patriarcales, no podemos hacer que con esos varones trabaje una mujer, porque entonces ya, por una cuestión de estigmatización de los varones hacia la mujer, íbamos a empezar como con el pie izquierdo. Entonces, la condición era que eran varones. Tuvimos excepciones porque pusimos a alguna mujer que era jueza, porque ella quería ver cómo se hacía el curso y de qué se trataba esto que estábamos formando, lo que parecía que iban a ser capacitadores o coordinadores de talleres. Bueno, una vez que se terminó ese curso, hicimos como una especie de escalafón, elegimos a los mejores, a los 2 o 3 mejores, y allí empezamos con el especialista a diseñar y poner en marcha lo que ya esto estoy hablando en el año 2014, empezó a funcionar el taller de reeducación emocional para varones que ejercieron violencia de género. Esta es la parte restaurativa en cuanto a la violencia de género, pero llevada al violento, al que ejerce la violencia de género. Ese taller se organizó para la participación de los violentos durante un año. Iban a tener que asistir al taller durante 1 o 2 veces por semana, de acuerdo a cómo lo fuéramos organizando, pero el curso duraba, por llamarlo así en un taller, un año completo. Entonces, ¿cómo hicimos para que fueran llegando? ¿Cuáles fueron los canales que utilizamos? La justicia, los espacios de mujeres, los medios de comunicación, las comisarías. Entonces, ¿qué arreglábamos con los jueces o con las juezas o con los fiscales? ¿Qué arreglábamos? Que cuando ellos recibían denuncias de mujeres que habían sido víctimas de violencia, tomaran al violento y lo derivaran a nuestro taller de reeducación emocional. ¿Por qué decimos reeducación emocional? Porque estamos convencidos de que no es una enfermedad, no son enfermos, los violentos no son enfermos. La violencia se aprende, no se hereda ni se cura con una pastillita cada 8 horas. Entonces teníamos que reeducar a esos varones que ejercían violencia. Entonces, por ahí los jueces nos contaban, que le decíamos, mira, te voy a meter preso, y si no querés que te meta preso, anda durante un año al taller de la Municipalidad de Santa Fe a hacer el curso de reeducación emocional. Entonces, los violentos, antes de ir presos, iban a nuestros talleres. Iban un poco presionados, pero bueno, esa fue la forma que tuvimos de encuadrarlos en nuestros talleres y de iniciar la primera fase del taller del trabajo. ¿Cuál era? La primera fase era hacerlos admitir que eran violentos. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y decían, bueno, yo estoy acá porque a mí me mandó el juez, o porque a mí me mandaron de la Secretaría de la Mujer, o porque a mí me mandó mi esposa, porque si no me echa de mi casa si no vengo acá, pero yo no soy violento. Eso era lo primero que decían. Entonces, el primer trabajo que teníamos que hacer era que admitieran que eran violentos. Después, en la segunda etapa, era deconstruir la relación desigual y de sometimiento que ellos habían construido con su pareja. Habían construido una relación desigual y de sometimiento y por eso ejercían violencia. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en esa segunda etapa? Deconstruir esa relación de desigualdad. Y finalmente, entre comillas, ¿no? La tercera de las etapas era el aprendizaje de relaciones en igualdad y sin violencia. Les enseñábamos o compartíamos el aprendizaje para que esos varones que habían sido violentos se relacionaran con sus parejas nuevas o con sus viejas parejas, pero en una condición de igualdad y sin violencia.
durante todo ese tiempo, durante un tiempo muy largo, ese especialista que era de Buenos Aires viajaba una vez por mes para ir controlando, para ir ajustando. Tuvimos que hacer algunos porque era una experiencia nueva que no existía en la Argentina, entonces tuvimos que ir ajustando algunas cosas para que fuera cada vez más eficiente el taller, y realmente es una experiencia que está fantástica poder compartirla y que la puedan repetir en otras localidades, en otras instituciones, porque el resultado es fabuloso. Desde esa época más, yo no estoy más en el área mujer porque me jubilé, pero desde aquella época que se inició el taller hasta el momento pasaron alrededor de 300 varones que habían ejercido violencia. Algunos sabemos que no terminaban el curso, hubo un porcentaje entre el 20 y 25% que abandonaba el taller. No sabemos qué hacían los jueces con esos que abandonaban el taller, desconocemos porque eso era un tema de la justicia, pero sigue trabajando ese taller, sigue con 2 grupos, entre 10 y 15 participantes cada grupo, porque algunos son de Santa Fe y otros son del interior, porque a veces los jueces, como son provinciales, tienen gente del interior cercana a la ciudad de Santa Fe que puedan viajar una vez por semana a nuestros talleres. Y lo último que les quiero comentar es que se hace como un chequeo periódico todavía sobre esos varones, esos 300 varones o todos los que participaron de nuestros talleres, para conocer el nivel de reincidencia. Y el nivel de reincidencia, me estoy refiriendo a la reincidencia en hechos de violencia, es 0. El nivel de reincidencia es 0. No tenemos, no es oficial esto que estoy diciendo porque nosotros no volvemos a controlar con el juez qué fue lo que ocurrió, pero sí hacemos un chequeo permanente con el entorno social y familiar del que participó de nuestros talleres, y el dato que tenemos de reincidencia es que no han vuelto a reincidir. Creo que hay un caso que reincidió con algunos insultos en una sola ocasión, con lo cual podemos decir que la experiencia fue casi 100% exitosa. Por eso me parece muy importante poder compartirla con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu exposición. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Daniela Spitzer, licenciada en Psicología, docente de música, integrante de la Secretaría de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe. Daniela, ¿nos escuchás? Daniela. Escucho bien, ¿me escuchan ustedes? Bueno, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias por este espacio de intercambio y de nutrición mutua. La verdad que escuchar lo anterior nutre, enriquece, hace repensar algunas cuestiones. En mi caso voy a compartirles una experiencia de trabajo realizada hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del 2019, en un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe, que se llamó Arte por Mujeres. Este programa dependía de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social. Y al posicionarnos desde la mirada restaurativa, pienso que tiene que ver con una concepción antropológica de base que mira, que vislumbra al ser humano como una potencia, como un ser perfectible, nunca acabado, irreeducable, con derechos inalienables, condicionado pero no limitado, nunca acabado, y como ser único e irrepetible. Y desde la educación, desde el arte y la cultura, tomamos, abrazamos, coincidimos con esa concepción antropológica cuando generamos herramientas disciplinarias propias que impulsan una revolución afectiva que nos permite construir una sociedad de paz, diversa e inclusiva. Estoy hablando, o sea, lo que hablo son términos hablo de revolución y de afecto, revolución afectiva. También hablo de herramientas disciplinares propias. Estoy hablando de herramientas que son de la educación, de la psicopedagogía y de la cultura, pero de una mirada antropológica común
que hoy nos convoca, o sea, convoca al área de las artes, de la cultura, de la educación, y al área de la justicia, que no es mi campo disciplinar, pero hoy nos une esta concepción antropológica en la búsqueda del hilo restaurativo. Bueno, entonces, volviendo al programa provincial, en el que trabajé 3 años, les cuento que trabajamos desde ahí, desde este posicionamiento antropológico, que pretendía restaurar situaciones personales, vinculares, y el entramado social que las contiene. Un entramado social que las contiene, las sostiene y las reproduce. Estoy hablando de las violencias de género y del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Para construir una sociedad que nos aloje a todas y a todos, sin binarismos, sin encasillarnos en un rótulo de buenos y malos. Patricia hablaba de estigmas, no de estigmatización, lo cual no implica que en este programa se afectaba, se intervenía en algún proceso judicial, para nada, eran cuestiones paralelas, sino que el programa permitía resignificar el resto de procesos, otros procesos, que tienen que ver con lo subjetivo, con lo social, con lo político, no afectando, sin tener injerencia necesariamente en lo judicial. Este programa, creo que ya dije el nombre, se llamó Arte por Mujeres. Fue un programa que usó el arte con perspectiva de género, no cualquier arte, ¿sí? no cualquier artista, sino un arte con perspectiva de género, como herramienta de promoción de los derechos humanos de las mujeres, como herramienta de concientización sobre las desigualdades de género y de sensibilización sobre las violencias que padecemos las mujeres. El programa contemplaba diferentes ramas artísticas: la fotografía, el teatro, la danza, la música, modelado, literatura, bueno, todas las ramas artísticas intentamos integrar, y entendiendo que en el arte, lo estético, tiene una importancia primordial. O sea, el producto final de una obra de teatro, de una canción, de la ejecución de una obra en el piano, o de una pintura, un mural, el producto final es un fin en sí mismo, pero en este programa provincial, el uso del arte trascendía ese propósito estético, incluyéndolo, por supuesto, pero poniendo el foco en la potencia conmovedora de la construcción artística. Y acá también tomo estos conceptos de potencia y conmovedora. Busqué qué es conmover, busqué el sentido etimológico del término conmover, que proviene del latín conmovere, y entonces dije, qué bueno esto, porque la verdad que sí, es realmente uno de los objetivos que buscábamos, era conmover a través del arte, movilizar, y el conmover tiene que ver con esto, con inquietar, con sacar de la quietud, conmover, con impulsar, con excitar, con agitar, y también tiene que ver con enternecer, con mover a la ternura, o sea, no es mover hacia cualquier lado, sino mover hacia la ternura, mover fuertemente con eficacia a alguien o a algo. Y esto me parece que puede ser un punto de partida para la resignificación y la deconstrucción. Bueno, el arte, la creación artística con perspectiva de género visibiliza, lo que se intentaba era que visibilice que los discursos hegemónicos dejaron históricamente al margen, en las sombras, otras disidencias, minorías, y el arte con perspectiva de género disloca la arquitectura hegemónica cultural, y promueve la desnaturalización de patrones culturales, el cuestionamiento de los estereotipos que tanto oprimen no solamente a las mujeres, sino a los varones. El arte con perspectiva de género promueve la construcción de otras tramas y relatos sociales y subjetivos. A su vez el arte nos permite expresar conflictos, emociones, miedos, angustias, necesidades, frustraciones, y genera la resignificación de experiencias personales y colectivas también. Al pensar el arte como una herramienta, como la herramienta principal de un programa provincial destinado a las mujeres y a las artistas, tuvimos en cuenta que
que el arte sana, o sea, decir el arte sana es trillado, y medio naif puede ser, pero creo que está bueno decirlo, es importante subrayarlo, porque es así. Y más hoy, en esta mesa, en este ciclo, que buscamos el hilo de los restaurativos y experiencias que restauren, que busquen eso, restituir, restaurar, donde ha habido una vulneración. Y el arte promueve esta sanación o restauración o reparación, ahí también pensando en este concepto de justicia restaurativa desde lo pedagógico y desde lo cultural, jugaba con las palabras sanación, restauración, reparación, y esta restauración desde el arte se incrusta en lo subjetivo, en lo íntimo, en lo personal, en lo psíquico, y también en lo social. Se incrusta en lo personal y en lo político, una obra de arte con perspectiva de género. Nosotros teníamos, cuando lanzamos este programa en el 2017, nos pusimos unos objetivos, escribimos unos objetivos que yo los voy a leer ahora y después paso a comentarles qué acciones concretas hacíamos en la provincia de Santa Fe para llevar adelante este programa Arte por Mujeres. Bueno, el desplegar el lenguaje artístico como medio de comunicación y sensibilización sobre la realidad de las mujeres, entendiendo el arte como un aporte para la transformación social, o sea, no solo como una reflexión de la misma o una descripción, sino como un aporte para esto que hablaba antes de conmover, para generar una transformación social, de mover las cosas del lugar. Otro objetivo era el despliegue del lenguaje artístico como vehículo para la inclusión social, el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad, el empoderamiento de las mujeres, la visibilización de micromachismos y la denuncia de las violencias en todos los ámbitos, no solamente el doméstico, sino en el resto de ámbitos institucionales, etc. Y otro objetivo de este programa era visibilizar y apoyar a las artistas santafesinas, a las artistas de nuestra provincia, porque vimos que el techo de cristal, o sea, estaba patente, era muy concreto también en el área de la cultura y de las artes. Contemplamos la desigualdad de oportunidades que vivían nuestras artistas, las mujeres, en su carrera artística o en su reconocimiento artístico, y tenían obstáculos para optar a puestos de dirección y de liderazgo, como para participar en la toma de decisiones de su colectivo artístico. Una de las acciones que se hizo dentro del programa fue un relevamiento de artistas, y veíamos que las organizaciones artísticas en la provincia, de danza, de teatro, de cine, de arte visual, de fotografía, en su gran mayoría estaban lideradas por varones. Entonces este programa también buscaba restaurar eso, darle la posibilidad a mujeres de visibilizar su arte, respaldadas e impulsadas por la provincia. Buscando cómo, que la actividad de las artistas locales sea fortalecida y visibilizada. ¿Cómo se hizo esto? O sea, en concreto, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué acciones concretamos? Bueno, el relevamiento de artistas que les comenté recién, se hizo un relevamiento permanente, o sea, arrancó en el 2017 y no hubo un cierre, o sea, no fue de 2 o 3 meses, sino que se continuó hasta diciembre del 2019, relevando mujeres, artistas de la provincia, de todas las ramas, fotógrafas, bailarinas, actrices, directoras de teatro, lo cual permitió detectarlas y impulsarlas e incluso generar redes entre las diferentes artistas de distintas partes de la provincia. Otra acción concreta fue un concurso literario, el primer concurso literario provincial Emma de la Barra, la edición de una antología, se editaron libros, uno de ellos se llamó Mujeres de mi Tierra, muestras ambulantes de arte visual, de pinturas, de fotografías en los consejos provinciales, en diferentes municipios y comunas de la provincia, obras de teatro, performance, realización de pinturas colectivas. Otra acción que recuerdo que fue muy emotiva, muy sentida, fue una intervención artística en la unidad 4 del Servicio Penitenciario de Mujeres. Ahí se hizo una intervención con un artista, y conciertos, bueno, todo este tipo de arte y de obras artísticas que era con perspectiva de género y de derechos humanos, que justamente pretendían conmover y
restaurar una estructura social que genera desigualdades. Y leyendo, bueno, ya terminando, culminando, cuando leía las conclusiones del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, entendía que este programa que nosotras hicimos en la provincia aporta a la convivencia pacífica y a la reconstrucción social, entonces es un aporte a la justicia restaurativa. Muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante, impresionante. Te agradecemos un montón. El tiempo es tirano, la verdad que es tan rico todo lo que van exponiendo que nos quedaríamos hasta la noche, pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Nidia Crey. Ella es militante ecofeminista de la colectiva La Verdecita. Nidia. No sé si Nidia nos podés escuchar, Perdón, si nos creo que escuchás. estoy silenciado el micrófono. No activé el micrófono, ahora sí. Ahora me ahora van a sí, escuchar. perfecto. Ahora Claro. sí. Bienvenida, Bueno, Nidia. Bienvenida, gracias. Gracias a ustedes también. Muy interesante. Algunas compañeras son caras conocidas, sobre todo de alguna experiencia que voy a comentar, porque al principio yo iba a hablar como política restaurativa, la creación del memorial de las violencias de género, y después se me sugirió que abordara el tema del ecofeminismo y de la experiencia de La Verdecita. Entonces, en esas locuras se me ocurrió unir las dos en algo que efectivamente es posible, como siempre, el feminismo, la opresión está en todas las esferas, es posible unir lo restaurativo de manera general. También decidí unir las dos preguntas, no hacer, digamos, separadas. ¿Cuáles son? Las preguntas eran qué políticas públicas se implementaron para la restauración y cuáles deberían implementarse. Voy a hablar de ambas, si se me permite. Primero voy a ir al memorial, voy a dedicar, acá tengo un reloj específicamente, le voy a dedicar 5 minutos y después los otros 5 minutos a La Verdecita. ¿Qué pasó con el memorial a las víctimas de violencia de género, que saben que está, por si no fueron, allí en Almirante Brown en el 6900? Marta, como Daniela, forman parte de las compañeras que, por lo menos que me hablaron, no sé si está Beatriz, y que Mabel no puede estar, por cuestiones de salud. ¿Qué nos dimos cuenta? Haciendo un estudio de un relevamiento del espacio santafesino y sobre todo de esa cosa gigantesca que está ubicada ahí cerca del Quincho del Chiquito, que es el monumento a Monzón, con unas proporciones increíbles, hicimos un estudio de las primeras 15 cuadras, a ver en ese espacio público, ¿dónde estábamos nosotras? Porque esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos? En una vivienda, en una plaza, en el arte, en cómo se nos trata. ¿Dónde estamos? Nosotras lo haríamos así. Cuando digo nosotras, nosotres, ¿no? Porque el feminismo es diversidad. ¿Dónde estamos? Y no estábamos en el espacio público. Y cuando estábamos, habíamos sido puestas allí desde una visión androcéntrica, como adorno, decorativas, así tipo en una fuente, o si no, el tradicional monumento a la madre. Y lo único que había en la costa santafesina, en la costanera santafesina era Ana Frank, chiquitita, y encima era la única vandalizada. Monzón no había sido vandalizado, pero habíamos llegado en el 2005 a una marcha así. Y algunas compañeras también pusieron su doble carácter de campeón mundial y de femicida. Pero bueno, decidimos, ¿qué políticas públicas pueden implementarse? Porque quiero aclarar algo, salvo que haya compañeras feministas adentro del Estado, es muy difícil que existan políticas públicas con perspectiva de género. La mayoría hay una ceguera de género increíble. O sea, por eso es tan importante que estemos en la función pública. Si no, hay que arrancarlas.
Y tuvimos la suerte de contar, en la que estaba la Secretaría de Estado en el momento que hicimos nuestra propuesta, la compañera Gabriela, y que está en ese momento, formaba parte de Desarrollo Social, pero la Gaby Sosa fue quien nos dijo que sí, que le metiéramos pata, que era necesario, que ella iba a mover todos los contactos que fueran pertinentes, y nosotras allí partimos a convencer a los varones de la importancia de la existencia de un memorial que le ponga nombre a las asesinadas, que sus familias pudieran ir allí y ver que esos nombres en ese monumento interpelaban a quienes pasaban por allí, pero no solo los interpelaban desde el dolor, sino, y después quería, y ahí voy a hacer una unión, la primera unión que voy a hacer con el feminismo, es decir, que no solo las reivindicaran del dolor, sino que en forma contigua hubiese para las escuelas un violentómetro, un espacio que terminaba en un banco que decía que era el banco famoso rojo de las violencias, pero cómo iban creyendo ese camino hacia el femicidio como escala. Y porque, o sea, el espacio público es un espacio donde se manifiesta la desigualdad de poder. Y es tan importante esto en lo restaurativo. O sea, ¿qué restauró el memorial? No restauró la presencia, restauró la interpelación. Porque quien pasa por ahí se para a mirar el cartel, se para a mirar los nombres y los están interpelando. ¿Que es insuficiente? Claro que es insuficiente. Nosotras necesitaríamos ciudades más seguras, espacios públicos más equitativos, pero siempre que estamos juntas podemos lograrlo. Y eso es importante. Y esas madres, desde ese rol tradicional, y ahora voy al ecofeminismo, voy a hacer la primera interrelación, esas madres, esas hermanas, esas hijas que estaban ahí mirando a sus seres queridos, a esas hermanas, madres, amigas que habían muerto, me hacían acordar al relato de la compañera. Yo entré tarde porque estoy con el teléfono y me fue todo un problema entrar, pero entré cuando estaba hablando la compañera de lo que significó ser una presa de la dictadura. Y fíjense que desde un rol de cuidadora, como es el de ser madre, vino la mayor oposición a una dictadura genocida. Desde un rol de cuidadora, el rol de madre, el rol de abuela. Fue la mayor cuestionamiento a la dictadura, que fue ese movimiento de reclamo de dónde están nuestros hijos y nuestras hijas, dónde están nuestros nietos y nietas apropiados. Ese es tan importante. Y acá lo vinculo a las tareas de cuidado. ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Qué es la Verdecita que dice ser una granja agroecológica que reivindica los postulados del ecofeminismo? Es una alternativa a la crisis ecológica y a la crisis del cuidado, que pone en el centro, no a los mercados ni a cuánto cotiza el dólar, ni a la bolsa de valores, sino a la sostenibilidad de la vida. Pone ahí, es decir, toda nuestra mirada está en sostener la vida. Y para sostener la vida, fue necesario que la Verdecita que estaba en el cordón, y que está en el cordón pronto a desaparecer, que es el cordón hortícola, el famoso cinturón verde del Gran Santa Fe, nosotras que saben cómo nació la Verdecita, como una política restaurativa de un grupo de mujeres que ante la crisis del 2001 dijimos, no, es imposible, hay que producir el propio alimento. No vamos más a sufrir el chantaje de tener que ir a hacer 400 colas y que un tipo nos mire, digamos, con desprecio para otorgarnos una caja. Vamos a producir nuestros propios alimentos. Así empezó la Verdecita, como una política restaurativa, y después se amplió, como toda cosa que nace, de una manera desde abajo, siempre. Lo de arriba puede ser que se derrumbe, pero lo de abajo que crece desde el pie siempre se mantiene en pie. Pueden venir tormentas, pero siempre se mantiene en pie. Y se abrió hacia otras perspectivas y vino
vino el consorcio de productoras y productores de la zona, mayoritariamente compañeras y compañeros de origen boliviano, que cada vez no tienen tierra que alquilar, porque le es más fácil a los quinteros tradicionales, ante el negocio inmobiliario, vender las hectáreas de tierra que alquilársela a un pequeño productor que de 1,5 hectáreas para que produzca. ¿Y cómo te influye a vos? Te influye a vos que los alimentos que comes es esa porquería que ofrecen los megamercados, que son comida congelada y verdura congelada, con una huella de carbono que ni te cuento. Entonces, vimos la necesidad y encontramos también en la gestión anterior un gran ministro de la producción que lo entendió y nos permitió una política restaurativa, no solo del cordón a pequeña escala, sino a replicar, que fue crear en las 6 hectáreas que están en el INTA, dárselo a 5 familias de origen boliviano pertenecientes a la Verdecita, que hicieron un trabajo fenomenal. El ministerio le puso una técnica, una ingeniera con visión agroecológica, obviamente, porque íbamos a producir en forma sustentable. Y hoy tenemos ahí esas 5 familias que nutrieron la tierra, la desmalezaron, crearon una biofábrica y que producen de manera extraordinaria. Entonces, para no extenderme, lo restaurativo en lo nuestro es la defensa del cordón hortícola. ¿Cómo lo hicimos? A través de alternativas. ¿Cómo? Pactando, haciendo alianzas con el Estado en la medida en que se pueda. Haciendo algunas alianzas y demostrando que se puede, que nosotros tenemos que tener alimentos seguros, sanos y soberanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer, ahora traemos un montón, desde la papa la traemos de otro lado, la fruta la traemos, no hay fruta en Santa Fe, la fruta que comemos la estamos trayendo de otro lado. Yo tengo 63 años y vivía en Guadalupe y se hacía la fiesta del tomate, no existe más producción de tomate. El tomate que traemos es un tomate viajado, es caro, con una gran huella de carbono. Entonces, lo que necesitamos son parques agrarios, bueno, es muy... pero podemos hacerlo, podemos restaurar en pequeños, como esto, que fue una política de restauración, estas 6 hectáreas, y podemos avanzar en alianzas. No me quiero extender mucho y quiero ser rigurosa con el tiempo. Pero se entiende. Bueno, sí. Con respecto al tema del memorial, sería bueno que existan otros espacios. La pandemia puso puso una pausa, modo pandemia, que nos impide que eso hubiera tenido se hubiera podido replicar en las escuelas en la utilización del espacio pedagógico. Y eso es que hubiera sido empezar por allí para desmantelar roles, estereotipos, mandatos, para que se apropien del lugar. Es maravilloso ver los pibitos jugando sobre los monumentos, sobre esos monumentos, esas piedras que emergen, y dándole un criterio de vida, que ahí está, la sostenibilidad de la vida. Hay que dar la vida, hay que cuidar la vida. Y hay que tener en cuenta 2 cuestiones fundamentales en esto, de la ecología y la sostenibilidad de la vida, y esto de la violencia de género, y terminar con las desigualdades de géneros. ¿Cómo podemos terminar con estas desigualdades? Creo que es necesario, y esto es fundamental, que empezar de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. Las políticas de género no pueden venir de arriba hacia abajo. Tienen que venir de abajo hacia arriba. Hoy, más del 80% del sostenimiento de las tareas de cuidado en comedores, en ancianos, están hechos por voluntarias mujeres. Claro, trabajo voluntario. Entonces se extiende el rol doméstico a esas tareas de cuidado. ¿Qué pasaría si creamos un sistema público de cuidado pago? Pero no con un criterio de pobre como fue siempre, donde se daban los planes y a las mujeres las mandaban a barrer calles. Con mentalidad de que las mujeres podemos hacer eso, porque además es trabajo de pobre, porque también hay que meter la interseccionalidad, ¿no es cierto? Y terminar, esto también quería decir, Nidia. Y terminar con las dicotomías, sí, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, no sé si habré sido clara, creo que no, pero no importa.
Gracias. Sí, muy clara, muy cálida, muy interesante. Pero bueno, vamos a darle la palabra ahora a Por Marina supuesto. Lesi. Ella es Gracias, Nidia. Marina es concejala, presidenta del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Marina, te escuchamos. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que súper interesante, ¿no? Todas las compañeras que precedieron, y yo cuando María, me hacía la invitación y me decía los disparadores, se me generó pensarlo más desde el ámbito cotidiano, local, ¿no? Y ver cómo nos vamos encontrando, quizás porque circunstancialmente es el rol que hoy tengo como concejala y representante de los vecinos y las vecinas. En mi caso soy abogada, o sea, soy una persona formada en Derecho, pero formada en esa teoría absoluta punitiva, ¿no? Que suele mirar la foto, la acción disvaliosa y la tabula, ¿no? De cuánto cuesta eso. Sin mirar los impactos en los ofensores, sin mirar las necesidades de la víctima, sin mirar nada de eso. Creo que el congreso que hubo, que es grato contarles que fue declarado de interés municipal acá en Lomas de Zamora, e iniciativas como esta nos permiten a todos replantearnos, ¿no? El diverso panel y cómo cada uno puede tener su disparador, y lo importante que es pensar la justicia restaurativa, las implicancias de la justicia restaurativa como transversal a todas las áreas. Y digo transversal a todas las áreas porque quiero plantearles o contarles muy cotidianamente tres ámbitos diferentes dentro del mismo municipio, donde creo que hasta quizás sin darnos cuenta o sin el título propiamente dicho, hace años que se vienen haciendo experiencias que tienen que ver con la justicia y la restauración. En primer lugar, fui secretaria del Tribunal de Faltas. Y en el Tribunal de Faltas, nosotros tenemos, obviamente, las faltas de tránsito y demás, pero también tenemos las contravenciones propias mínimas a la comunidad, ¿no? Y, obviamente, una ordenanza que tiene 50 años aproximadamente y que estamos trabajando en modificar, lo que tiene es esto, una tabulación de la conducta que estima disvaliosa, que equivale a tantas unidades fijas. Y sin embargo, cuando fallábamos en el Tribunal de Faltas, en esto que es propiamente local, porque en leyes de raigambre, jurisdicción provincial o nacional no podíamos expedirnos, cambiábamos esto. Y creo que a veces los ejemplos más cotidianos hacen a cómo pensar que algo tan positivo como la justicia restaurativa se salpique y se derrame en todas las órbitas de la sociedad. Y, por ejemplo, cuando un vecino o una vecina arrancaba o cortaba un árbol de su vereda sin autorización, sin poda, ¿cuál era la sanción que aplicábamos? Porque lo permitía esa ordenanza que primero te condenaba a la tabulación, ¿no? Venía denunciado por el vecino de al lado, por la vecina de al lado, y ¿qué te permitía? Que tenga que hacer la reposición de la especie arbórea. Entonces, no le decíamos, usted pague a las arcas del municipio tanto, sino usted viene denunciado por el vecino, que el daño que cree en su barrio es que quitó la sombra, que quitó una especie nativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y teníamos esa posibilidad de ver las necesidades, ver cuál era la necesidad del denunciante, que tenía que ver con la extracción de este árbol, por ejemplo, y también que tenía que ver con la acción de qué manera el ofensor podía poner en práctica algo que tuviera conexión directa con aquella acción que le había puesto en el banquillo de los acusados, por si pudiera ser. Y eso sucedía en el ámbito del Tribunal de Faltas. Luego fui secretaria de las mujeres, acá que escuchaba la compañera que precedió, géneros y diversidad, y afortunadamente, sumando las estadísticas que ella mencionaba, y sé que son partícipes muchas de
de las asistentes en este curso de Lomas de Zamora. En la Secretaría, antes dirección, existen 2 conversatorios para nuevas masculinidades. 2 juzgados penales de Lomas de Zamora habían hecho esta experiencia declarada de buenas prácticas por la Corte. Luego, en inicio, el juzgado del doctor López y el juzgado del doctor Vitale, y luego con intención, que bueno, vino la pandemia y se dificultó todo este año, pero con intención de todos los jueces y las juezas a cargo de sumarse a esta iniciativa, de hacer el conversatorio donde los hombres, con la admisión propia de profesionales para que fuera una experiencia valiosa propiamente dicha, hacían esta jornada y este conversatorio. ¿Y en qué me sumo a la compañera? En que el índice de reincidencia era 0. Y no solo que el índice de reincidencia era 0, sino que muchos de ellos, y podríamos decir un porcentaje altísimo, tomaban como tan interesante la experiencia, que luego hay otra parte de la Secretaría, que es la Dirección de Políticas de Género, que luego continuaban en talleres ya más de largo plazo y no dentro de los tiempos de un proceso penal, en estos conversatorios o en estos talleres de nuevas masculinidades. Y siempre nos replanteábamos algo, ¿no? Y era una linda discusión. Los recursos verdaderamente tenían que estar orientados ahí, porque la asistencia a las mujeres que está garantizada y que en el caso nuestro y local, afortunadamente, hay una secretaria en este caso que ha continuado el trabajo, era la anterior directora, una gran compañera y su gran equipo que tiene todo el dispositivo de asistencia, pero lo importante es que era la parte de esta revinculación y el trabajo con las masculinidades, que no necesariamente, como decía una compañera en los inicios de la conversación, no necesariamente implica que el ofensor esté con la víctima, claramente que no. Pero sí darle esta oportunidad de reencauzar, de reparar, porque también el aspecto, y lo que era más positivo, eran los relatos de las mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, luego, con el cambio de conducta en la gran mayoría de los casos, de sus ofensores, y cómo podían revincularse en los casos que así sucediera luego, tanto con ellas como expareja, o con sus hijas, porque en la gran mayoría de los casos era una unidad familiar que continúa luego, que no se corta el vínculo, y que ese agresor es el padre del hija de esa mujer, que podía estar en paralelo trabajando su fortalecimiento y su empoderamiento como mujer, ¿no? Y esa experiencia y ese apoyo que sin duda se ha dado en muchísimos distritos, de poder trabajar en los conversatorios, creo que es una experiencia sumamente restaurativa. Y creo que tiene el valor doble cuando los varones que asistían a los conversatorios aquí tenían la opción de elegirlo, porque claramente no es una demanda judicial, no lo es. Podían elegir continuar el proceso, ir a la audiencia de pena y demás. Y sin embargo, asistían. Y creo que ahí estaba lo valioso. La tabulación y mirar la foto concreta nunca sirve. La realidad es una construcción, es una película entera, y ese hombre y esa mujer siguen insertos en la sociedad en sus diversas facetas, y probablemente vinculados entre sí por una relación familiar. Entonces, qué positivo que era esta política pública tan adoptada entre el municipio y los juzgados de garantías respecto a los conversatorios. Y actualmente, así en esta línea que me disparó pensar, pero para encontrar ejemplos en diferentes ámbitos que podrían parecer que no tienen que ver dentro del organismo local del que formo parte, la concejalía, que tiene que ver obviamente con un aspecto militante, que tiene que ver con un aspecto militante político y feminista, y lo importante que es que nosotros tomemos la posta, y obviamente sé que hay una gran compañera diputada y grandes oradoras acá, pero entender, como decía recién la compañera que me precedió, la importancia de cambiar las estructuras y romper paradigmas desde las bases, ¿no?
lo importante que es la justicia local. Y no por eso, y no ilustrativamente cité al inicio el ejemplo del árbol. Obviamente hay grandes legisladores que a nivel provincial y nacional harán las leyes de fondo y de forma que permitan que esto sea un derrame positivo en toda la sociedad. Pero en el Consejo Deliberante, y en el caso mío, en la concejalía que estoy ejerciendo, es muy importante teñir al Consejo del concepto de justicia restaurativa como órgano que fomenta pequeñas normas iniciales que después se replican en lo local. Soy militante política, soy militante feminista y creo que la justicia o el disparador de este conversatorio nos tiene que llevar a todos y a todas a hacernos cargo de que la realidad, con las conductas valiosas y disvaliosas que haya, la construimos entre todos. Y ahí es donde entra la política. Y ahí es donde entra la política como herramienta fundamental de transformación. Si nosotros como efectores de la política, en este cargo público circunstancial, tomamos estos conceptos, seguramente vamos a ser responsables de crear contextos más amigables, contextos menos punitivos, donde no se estigmatice y donde se propenda obviamente a una armonía social que nos redunde en beneficios en todas las áreas. Entonces, creo que es muy importante iniciativas como esta, creo que es muy importante congresos como estos, y en nombre tuyo, Carolina, y de María, quiero felicitar a todos. Algunas clases me he conectado en cuanto pude, otras, una compañera mía ha estado presente y me las comentaba, y siempre celebro toda iniciativa que sea contracultural, y sea para romper estructuras, y sea para romper paradigmas. No creo que este caso lo sea, no creo que estemos rompiendo nada, sí simplemente que estamos evolucionando hacia las teorías punitivas y de sanción, que claramente, si vemos los niveles de violencia de género contra los colectivos disidentes, de racistas y de todo tipo de delincuencia que tenemos, claramente es que la justicia, como ha sucedido hasta ahora, no ha cumplido efectivamente o eficientemente su rol. Hay que repensarla y hay que ser valientes para repensarla. Así que las y los felicito absolutamente. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, por tus palabras, por acompañarnos desde este espacio y también desde el municipio de Lomas. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la última expositora del día de hoy. Ella es la diputada nacional María Rosa Martínez. Ella es una amiga también. Ella es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar de la Argentina, y para nosotras es un gran honor, un orgullo y un placer escucharla. María Rosa. Hola, Caro, hola a todos, hola María, muchísimas gracias, Eleonora, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido maravilloso escuchar a las compañeras que han expuesto. Bueno, a Marina la conozco por cercanía, por ser de Lomas, y yo de Almirante Brown, y compartir algunos espacios, pero la verdad que me siento tan identificada con todas las expositoras que desde la primera a la última, pasando por el ecofeminismo y el tema de cinturones verdes, así que la verdad que me cuesta ordenarme en la cabeza por dónde empezar, porque me dedicaría a aprovechar todo lo que se ha dicho, que me parece de gran volumen. Agradezco mucho la invitación. Yo actualmente participo en la Cámara de Diputados en la Comisión de Género y Diversidad, una comisión que se creó recientemente en el mes de febrero en extraordinarias. Votamos la aprobación de esta comisión, que había sido propuesta por la actual intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Y la votamos por unanimidad. Era una comisión que en principio formaba parte de una gran comisión de familia, adolescencia, niñez y mujeres, y
y la verdad que fue muy oportuna su creación y generó algunas características en el comportamiento de las comisiones y la transversalización de la perspectiva de género. Y solo para contar brevemente, nos tocó interactuar con la Comisión de Legislación Penal pensando en la legislación que tenía que ver con las cuestiones de violencia de género. Y la verdad que fue maravilloso como aprendizaje y como oportunidad. Primero que Mónica Macha, que es la que preside la comisión, y Carolina Galear, que preside la Comisión de Legislación Penal, hubieran acordado que para tratamiento de esta legislación hubiera una interrelación entre ambas comisiones. Para mi sorpresa, las propuestas legislativas en el orden penal de los varones eran absolutamente punitivistas en la mayoría de los casos y proponían aumento de pena en casi todos los casos. Y para inteligencia de las mujeres, que en muchos casos es particular, convocamos a juezas y a defensoras y a organizaciones que tenían otra visión de estos temas. Para las reuniones que eran de alguna manera informativas, donde se informaban las propuestas de ley, pero donde se tenía un ida y vuelta con estas compañeras. La primera cuestión es que yo creo, sin ser rotulante, que la justicia no casualmente tiene una perspectiva punitivista y patriarcal en las cuestiones de género. Casi todas las juezas nos hablaban de la poca importancia o valoración que se da dentro de la justicia, ya sea civil o penal, a las cuestiones de violencia de género, como esta categoría de delitos menores. Como delitos, bueno, lo importante es el robo a mano armada, lo importante es el asesinato. Ahora, si contamos la cantidad de víctimas de femicidio y travesticidio durante la etapa de pandemia simplemente y consecutivamente todos los años que hemos transcurrido en democracia, la verdad que es un crimen aberrante. Digo esto porque me parece fundamental en esta perspectiva de justicia restaurativa, el lugar de interacción y participación de víctima y victimario y también de la comunidad, como planteaba Patricia al comienzo, como planteaban las compañeras cuando se hace mención desde abajo, desde el pie, porque creo que es fundamental. Yo fui concejal en Almirante Brown hasta el año pasado y también fui directora de políticas de género en la provincia de Buenos Aires, sin oficina y sin equipo, hasta que, como somos las mujeres, armamos equipo convocando a profesionales del Estado, trabajadores del Estado, y generamos acción política desde el derrame que significa la participación de las mujeres. Pero me parece fundamental entender como paradigma diferente estos tres ámbitos, el de las mujeres o los integrantes de la diversidad como víctimas, los victimarios y la comunidad. Nosotras creamos en su momento un observatorio legislativo de género y diversidad en el Consejo Deliberante Almirante Brown, y nuestra propuesta de investigación en conjunto con la Universidad de Lanús era poder identificar los niveles de aceptación de la violencia en la comunidad, de las violencias. ¿Por qué? Porque nos parecía central que si la comunidad tenía una percepción alta de las violencias y un sentido de alerta y de alarma temprano, estábamos en condiciones de hablar fuertemente de prevención. Cuando esto no está, nos parecía que el tema era problematizar la violencia dentro de la comunidad, que después esa misma violencia se expresa en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en los ámbitos institucionales. Nos parecía un tema central. Nosotros pensábamos desde ese momento que ese termómetro, que la compañera llamaba violentómetro, y que nosotras por supuesto utilizamos y desparramamos por los centros de salud y las escuelas para que sea una manera de poder autoevaluar los niveles de violencia tolerados o tolerables,
nos parecía que era generar una herramienta de empoderamiento, saber por qué tránsito en términos de violencia estábamos. La otra cuestión que nos parecía muy importante era la visión que se tiene sobre el género. Sin duda, todas coincidimos en que la jurisprudencia vinculada a la violencia de género es bastante actual. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre no nos declaró con derechos hasta mucho después, y casi que los derechos del hombre se convirtieron también en derechos de propiedad, y parte de esa propiedad fuimos y a veces seguimos siendo las mujeres. Por lo tanto, recién en los últimos años, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley de violencia familiar se aprobó en el 2001 y se reglamentó en el 2006. Y la ley nacional, que tipificó todas las formas de violencia comunicacional, psicológica, física, económica, sexual, tuvieron que ver con una ley que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en vigencia en el año 2009. O sea que estamos hablando de cuestiones recientes. El feminicidio está tipificado desde hace apenas 5 años, y el travesticidio a partir del travesticidio de Diana Zacayán, y que aún cuesta instalarlo dentro de la justicia. ¿Y cuál era la otra visión que nos parecía muy importante identificar? La visión de vulnerables y de débiles que se tiene hacia las mujeres. Y digo esto en relación directa con lo que planteaban las compañeras anteriormente sobre quienes pelearon con uñas y dientes en situaciones absolutamente desfavorables contra la dictadura para buscar los hijos, para pedir justicia, para buscar los nietos, que fuimos las mujeres. Y creo que esa visión que se tiene sobre vulnerables y débiles hace que en el momento del ejercicio de la posibilidad de mecanismos de justicia no se tenga en cuenta la posibilidad de lo restaurativo. Que sin ninguna duda tiene que tener claro la cuestión del riesgo, la cuestión donde se valoren cuáles son las condiciones para esa posibilidad de ejercer la justicia restaurativa, que se valore la exposición de la víctima y también la disposición de los victimarios a generar reconocimiento, responsabilización y aceptación de cuáles fueron las conductas. Nosotros propusimos una ley que se llama de buen trato, que intenta hablar de educación para la igualdad, educación para las relaciones pacíficas, educación para que lo que aprendimos culturalmente, que es el ejercicio desigual del poder, se convierta en relaciones paritarias. También nos parece muy importante haber llegado en este momento a la posibilidad de la ley Micaela, que obliga al Estado en todos sus niveles, y que en la Argentina arrancó por el presidente y sus funcionarios, y por el Poder Legislativo Nacional y también provinciales y los consejos deliberantes, en la formación de una perspectiva de género, que sin duda no hace raíz al otro día, pero que instala, interpela una situación, como interpela la posibilidad de ni una menos, como interpela la posibilidad del debate que pone en discusión que esas relaciones son intolerables. La violencia de género y el problema del abordaje de la justicia tiene que ver con que para la justicia es un tema raro. De hecho, es un tema complejo. De hecho, es un tema multicausal. De hecho, es una cuestión de derechos humanos y también de salud pública y también de educación y también de un escenario social que implica un análisis mucho más profundo que, como decía Marina, el tema de los árboles o los casos que son casi unidireccionales. Nosotras conquistamos el derecho a votar en la Argentina a partir de Eva Perón, que tal vez haya sido una feminista recientemente reconocida por nosotras y nosotres,
y por supuesto con mucho antecedente feminista por parte de las anarquistas y las socialistas. Y ese derecho al voto, sin embargo, tuvimos que transitar mucho para lograr, después de aquella primera elección del año 51, 52, la paridad de representación que recién este año hemos podido votar en el Congreso Nacional y tenerla en ejercicio a partir de, sobre todo, de la lista del Frente de Todos, porque todavía los otros partidos no llegaron a esa paridad. Y sí tenemos paridad en el Congreso. Los convenios internacionales y la realidad nos muestra que cuando hay participación de la mujer, cuando se amplía esa participación, hay más derechos de igualdad. Sin embargo, a la hora de pensar en la resolución de los conflictos de violencia, esa participación casi se suprime. Es una cuestión bastante compleja de explicar, porque si decimos que es la participación lo que transforma, si es la participación lo que genera mayor igualdad y genera otra cultura, ¿por qué en el momento de la violencia esa participación casi se suprime? Nosotros creemos que hay que generar una nueva posibilidad de subjetividad de parte de las víctimas de violencia, porque precisamente lo que suprime la violencia es la posibilidad de que emerja la subjetividad. Y entonces hay que trabajar por esto, por lo que decíamos, por la conciencia pública de que la violencia hacia las mujeres es un tema de política pública, es un tema de ciudadanía, es un tema de derechos humanos, y por lo tanto amerita que haya un trabajo necesario y suficiente, que no solamente es judicial. Hay que garantizar el acceso a la justicia, pero hay que pensar también en que la justicia tradicional no nos protege en muchos casos. Y otra de las cosas que dicen las convenciones internacionales, y creo que también lo planteaban las compañeras, es que la legislación vinculada con la violencia de género también es una legislación en estudio, en investigación y en de alguna manera en permanente recreación. ¿Por qué? Porque medimos la eficacia de la intervención judicial. Por un lado tenemos la dificultad de acceso. Nosotras hicimos un proyecto de ley, una ampliación de la 26.485 en el artículo 10, en el inciso cuarto, que habla del rol del acompañante. ¿Por qué? Porque muchas veces la acompañante en general, que son mujeres de la misma comunidad que se forman para desempeñar ese rol, son aquellas que pueden escuchar desde otro lugar a las víctimas, que pueden reconocer a la víctima como par, que pueden identificarse con sus propios sentires, con las contradicciones entre la amorosidad y la sensación de impotencia, discriminación al ser violentadas, que pueden seguir ese proceso hasta que la víctima decide que está en condiciones de hacer una denuncia, que ese es el camino elegido. Todo ese proceso que muchas veces es reconocido por la justicia y dicen, no, el rol del acompañante es un rol fundamental, como decía la compañera que habló de las verdecitas, es un rol no reconocido, no remunerado y no interpretado como cuidado. Nosotros en ese artículo que pedimos modificar y que presentamos el proyecto de modificación, decimos que aquellas acompañantes insertas institucionalmente en relación con los centros de salud, con las áreas institucionales que responden a los temas de violencia de género, que ejercen su trabajo en la comunidad, pero que tienen una acción sistemática, que se han formado, que esa formación está acreditada, ameritan que ser reconocidas con un salario mínimo vital y móvil, porque hablamos de trabajos de cuidado. Bueno, yo sé que me estoy excediendo en tiempo, pero creo que de parte de las leyes tenemos un camino enorme para desandar, para repensar, para reparar, para restituir y para generar empoderamiento social. Porque los varones que logran, como decía Marina, y en Almirante Brown también existe un espacio de capacitación vinculado a nuevas masculinidades o viejas masculinidades mejor llevadas, porque creemos que hay que hacer un proceso de reconocimiento de lo propio que no significa para nada
ejercer poder desigual, que se pueden construir relaciones, que las víctimas puedan volver a confiar no solamente en el victimario, sino sobre todo en un sistema judicial que dé verdaderas respuestas. Así que, bueno, estamos caminando hacia eso, creemos en el reconocimiento de los hechos, en la posibilidad de generar procedimientos que no generen o entrañen riesgo, y lo hemos vivido acompañando a nuestras compañeras de Ellas Hacen. Muchas de ellas lograron seguir conviviendo con sus maridos violentos, ya no violentos. ¿Por qué? Porque se pusieron de pie. Y yo creo fuertemente en la fuerza de las mujeres y sobre todo en la fuerza de las mujeres y las diversidades organizadas y queriendo transformar la realidad todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Rosa. Muchísimas gracias a todas y a todos por continuar después de casi 2 horas y media conectados. El chat estuvo abierto todo el tiempo para preguntas, para sugerencias, para cualquier tipo de inquietud. Vamos a dar unos segunditos si alguien tiene algo para decir, quiere activar su micrófono, tiene un breve espacio. Nos acompañó durante un largo rato la doctora Belén Logercio, jueza del Juzgado de Familia número 2 de Lomas de Zamora. Yo le quería pedir la palabra, pero bueno, no sé si continúa en el chat, si ella quería comentar algo de todo lo que bueno, de toda su experiencia, y si no, vamos a ir cerrando este ciclo con Eleonora Áviles. Ella es coordinadora de las relaciones con la ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y también es una compañera que conforma el comité organizador de los congresos latinoamericanos y coordinadora de este ciclo. Eleonora, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos a todas las diversidades. Este es el último encuentro que tenemos en la plataforma y los invitamos a que puedan hacer alguna participación, porque hubo gente que nos acompañó durante todo el año, que nos planteamos poner nuevamente en la mesa latinoamericana la justicia y la práctica restaurativa, y terminar en noviembre pensando de lo que había surgido de los encuentros, de los congresos, de los ciclos, de las experiencias y de las exposiciones, era permanentemente la incidencia de las acciones de las mujeres en acciones restauradoras o restaurativas desde distintos ámbitos. Entonces entendíamos que era importante poder conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, con mujeres que dieran cuenta de qué habían hecho en relación a estas situaciones, no únicamente como un espacio de denuncia y de queja, sino como lo que somos verdaderamente las mujeres que nos empoderamos, que somos resilientes y que podemos hacer propuestas, y que nuestras propuestas generalmente son diferentes a las propuestas de los varones, aunque también debemos reconocer que muchos varones están al lado nuestro y se suman, porque lo importante es que podamos ser muchas, muchos, muches en esto, porque en definitiva, si somos todos en esta sociedad, o la mayoría, vamos a tener una sociedad mejor. Las exposiciones dieron cuenta de las intervenciones y de las acciones restaurativas en distintos ámbitos, porque nos planteamos los derechos humanos, nos planteamos la legislación, nos planteamos las relaciones de comunidad, nos planteamos las relaciones de la economía social y solidaria. ¿Qué hacemos las mujeres sostenes de hogar, que tenemos a cargo la economía de llevar adelante una familia y que somos las primeras que estamos en la línea, en donde las crisis son las que más nos pegan, en donde las que tenemos las tareas de cuidado, donde a través del arte podemos pensarnos y pensar qué tipo de lugares queremos habitar y de qué forma nos podemos manifestar, y también pensando qué podemos hacer con aquellos que tienen que deconstruir estas conductas violentas, que como bien se dijo, la violencia es una conducta aprendida. No somos naturalmente violentos, porque si fuéramos naturalmente violentos,
quien vuelve de una guerra y de haber matado sería una persona feliz. Y sabemos que eso no sucede. Sabemos que las conductas se aprenden, pero también es necesario que el Estado habilite espacios para poder desaprender estas conductas. Entonces, nos parece muy auspicioso que esto se difunda y que haya más espacios, porque generalmente en las situaciones de violencia de las mujeres, cualquier tipo de situación, las mujeres quedamos muy solas, quedamos con la responsabilidad de casi todo, de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hijos y de quienes tenemos a cargo, y generalmente los ofensores quedan invisibilizados, sin nombrarse. Y es necesario que los nombremos, porque es necesario que los incorporemos, porque cuando los incorporamos y cuando tenemos la voz de todos los que intervenimos en una situación conflictiva, en una situación de violencia, vamos a poder hacer algo mejor para poder futurizar. Yo quería decir que estas expositoras representan, como lo solemos hacer las mujeres, a colectivos de mujeres que todos los días trabajan para poder restaurar distintas situaciones, distintos vínculos y conformar redes. Es una característica de lo restaurativo y es una característica que tenemos las mujeres, que es poder conformar redes. Entendemos que la práctica restaurativa, que el feminismo, que el género son inescindibles, porque nosotras estamos hablando, y en esto tomé algunas palabras que se fueron diciendo hoy a la tarde, que la empatía, el reconocimiento, visibilizar a los invisibles, darles la voz, la igualdad, la solidaridad, la colaboración, la cooperación, futurizar las relaciones, cuidarnos, cuidar las redes y fortalecerlas. Finalmente quiero terminar con esto de que tenemos políticas públicas mencionadas en muchas legislaciones y de esto también se dio cuenta en todo este ciclo y en las exposiciones, especialmente desde el año 2000. Es algo muy llamativo que nosotros empezamos a visibilizar lo restaurativo no hace tanto tiempo, sino que es casi concomitante al nacimiento de empezar a visibilizar qué necesitamos las mujeres en cuanto a políticas públicas. Y en esto de las políticas públicas, a nivel internacional, este año estamos cumpliendo 20 años recién de la Resolución de Naciones Unidas, la 1325, que habla de que mujeres son necesarias para consolidar cualquier Estado que quiera construir una sociedad diferente donde la participación y la pacificación social sean posibles. A nivel nacional tenemos legislaciones, a nivel provincial todas las provincias tenemos legislaciones que nos amparan. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que todavía seguimos poniendo en la mesa distintas formas de violencias que sufrimos las mujeres. Bueno, en esto nos queda mucho por hacer, en los ámbitos que hoy se plantearon, en la legislación, en la cultura, en la educación, en todo lo que hoy pudimos decir y finalizar como con esto que se había dicho en el momento del Congreso, que dijimos que bueno sería terminar con una asamblea de mujeres. Bueno, la virtualidad no permite la asamblea porque tenemos que tener los micrófonos muteados, porque no nos vemos las caras, los gestos, no podemos hacer comentarios, estas cosas que enriquecen tanto el intercambio. Pero queríamos sí terminar en este enlace muy fuerte de prácticas y justicias restaurativas, perspectivas de género y feminismo. Y en algo que también se mencionó, porque todas de una u otra manera tenemos una vinculación estrecha con el Estado, los Estados, es el compromiso necesario de los Estados y de los funcionarios para que verdaderamente estas políticas públicas se lleven adelante y podamos construir una sociedad diferente. Yo quiero terminar con algo que me parecía interesante, que es reforzar los compromisos institucionales, los personales, seguir coordinando desde las distintas áreas de derechos humanos las organizaciones para poder avanzar en políticas públicas concretas y sostenibles y, como se dijo acá, desde estos espacios. Tal vez estos son espacios chicos, pero son espacios que se empiezan a generar desde el pie, para que esto sea concreto y sostenible a corto, mediano y largo plazo.
el horizonte que nos alienta es contribuir a la construcción de una cultura de la paz, dinámica, participativa, inclusiva, feminista y respetuosa de todos los seres humanos. Y como dijo Mandela, dice, la solución es ir por la vida con el amor a cuestas. No hay nada que supere el amor. Y acá el amor estuvo presente en todas las acciones, porque cada expositora pudo superar lo propio para poder ser con los demás. El amor es lo que nos da la valentía para hacer cosas, lo que nos hace escuchar la otredad, es el amor por la humanidad. Muchísimas gracias por este espacio a todas, a todos y a todos los que acompañaron en esto. Sigamos construyendo desde el pie, sepamos que estamos y que podemos contar, porque si sabemos que estamos con otros, estamos motivados. Y entonces aprovechamos y hacemos la invitación para el 9 de diciembre, en donde queremos finalizar el año pensando derechos humanos, justicia y práctica restaurativa, desde qué lugar podemos hacer una propuesta latinoamericana que nos permita ir más allá de estos espacios y de estas fronteras. Así que van a tener la invitación prontamente en breve, pero me parece que el espacio es alentador, las motivaciones están, y no dejemos de lado aquello que nos hace diferente en la construcción del poder de los varones, que es poder poner los sentimientos y las emociones sin que eso nos debilite. Por el contrario, nos hace mucho más fuertes, porque muestra verdaderamente quiénes somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eleonora. Bueno, damos por finalizado este ciclo. Si les parece, ahora sí pueden todos desmutear sus micrófonos y nos damos un fuerte aplauso y nos vemos el 9 de diciembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.